Muy bien, aquí tenemos un bonito problema. Tenemos tres masas, dos de ellas montadas sobre una tercera, que es una plataforma. La plataforma tiene un muelle aquí unido. Y nos dicen lo siguiente: tenemos esta masa 2 y la masa del carrito en reposo. A esta le damos una cierta velocidad inicial y ya la soltamos, ya no hacemos nada más. Y ahora nos dicen que bueno, estas dos chocan, se quedan pegadas y luego más adelante siguen viajando. Y nos preguntan sobre la compresión máxima del muelle y las velocidades cuando se vuelven a separar. ¿De acuerdo? Así que bueno, aquí ya tenemos ciertas piezas de información, ¿vale? Tenemos varias fases en el problema, ¿vale? Tenemos una primera fase en la que M1 viaja solo, ¿vale? Esta es una fase aburrida. Luego tenemos otra fase en la que M1 y M2 forman un todo, que ya no se separa hasta el resto, hasta el final del problema, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos dos subapartados, uno mientras están comprimiendo el muelle y otra cuando se han separado del muelle, ¿vale? Y ahora entre esta etapa y esta otra etapa tenemos una colisión, ¿de acuerdo? Como se quedan pegadas, pues ya podemos ir adelantando información. Va a ser una colisión perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. Y esto significa que se quedan pegados de por vida. Muy bien, pues con esa información vamos a atacar el problema, ¿vale? Para cada una de las fases, o mejor dicho, para la fase en la que estamos comprimiendo el muelle, que es la más general, voy a hacer un DCL, luego atacaré la parte de la colisión, ¿vale? Aquí tenemos este conjunto formado por 1 y 2, aquí va a aparecer la fuerza del muelle, que como lo va a comprimir, pues esta fuerza del muelle se va a oponer. Luego tenemos aquí una normal, que vamos a llamar N12, y luego tenemos como siempre el peso, que en este caso lo ponemos junto porque ya forman, como digo, un todo. Bien, no hay rozamiento, así que ya no tenemos más fuerzas. Por otra parte, tenemos el carrito, que estará viendo, bueno, pues esta misma fuerza del muelle, pero comprimiendo en sentido contrario, o sea, empujando en sentido contrario. Luego tenemos esta normal, que va a ir hacia abajo. Y luego tenemos su propia masa. Y tenemos una normal con el suelo, ¿de acuerdo? Que se ejercerá sobre las ruedas. Bien, hacemos una clasificación rápida de fuerzas. ¿Vale? Estas van a ser conservativas, no conservativas, internas y externas. Internas, como digo, son las que aparecen en dos diagramas del cuerpo libre. Aquí tenemos esa normal 1,2 que es no conservativa y la fuerza del muelle que es conservativa. Y externas tenemos el peso, vamos a ponerlo así en general, los pesos y la normal con el suelo. Ya no tenemos más fuerzas. Bien, si nos fijamos en estas, ya que estamos clasificando, vemos que los pesos siempre son verticales hacia abajo, van hacia el centro de la Tierra, y la normal con el suelo es hacia arriba, así que fijaos, la suma de todas las fuerzas externas, bueno, los dos ejes, pero bueno, en particular en el eje X es 0, y esto va a significar más adelante que la cantidad de movimiento se conserva, independientemente de que haya colisiones o no haya colisiones. Fijaos que cuando se produce la colisión, ¿vale? Tenemos una fuerza interna entre ellas, que es la normal en ese contacto. Pero las colisiones, como hemos dicho en otro vídeo, son fuerzas impulsivas. Entonces siempre se conserva la cantidad de movimiento porque ocurren en un tiempo tan corto, ¿vale? Mucho más pequeño que 1, 1 es la escala típica del problema, que prácticamente no se desplazan durante la colisión y entonces ninguna fuerza hace trabajo. Así que bueno, ya tenemos más o menos el análisis del problema. Así que vamos a atacar cada una de estas fases. Empezamos por la primera colisión, que hemos dicho que es perfectamente inelástica. Bueno, pues entonces, como es perfectamente inelástica, sabemos dos cosas. Se conserva la cantidad de movimiento, porque como digo es una fuerza impulsiva, son fuerzas impulsivas las que hay entre ellos. Y la segunda propiedad es que la velocidad relativa entre las dos masas después del impacto es cero. Eso significa que las dos masas viajan con la misma velocidad. Así que bueno, utilizando esta información tendremos que la cantidad de movimiento antes del impacto pues será m1 por su velocidad. La cantidad de movimiento después del impacto será la misma para los dos. A esta le vamos a llamar, a esta velocidad común, v12. Así que por conservación de cantidad de movimiento ya tenemos una ecuación. Y ya sabemos con qué velocidad sale el conjunto. Saldrá con una velocidad que es m1v0 partido por m1 más m2. Bien, con los datos del problema, esto nos va a quedar m1 que es 3 kilos, v0 que es 15 metros por segundo, partido por 3 más 2, ¿vale? Esto es 5, 15 entre 5 es 3, 3 por 3 9, pues es 9 metros por segundo. Vale, no me pedían eso, me pedían
la energía cinética que se pierde. Como la colisión es inelásticas, la energía no se conserva, es decir, la variación de energía cinética es distinta de cero, y podemos estimar esa pérdida de energía cinética como, pues, evidentemente, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Metiendo números, bueno, pues aquí nos quedan 135 julios, ¿vale? Así que hemos perdido un poquito de energía y esa energía ha tenido que ver con la deformación y, bueno, lo que ha hecho que esa deformación haga que esos dos se queden pegados para siempre, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos el primer apartado. Segundo apartado, nos olvidamos de esta colisión y, como decía, ahora tratamos estas dos masas como un conjunto que va viajando encima de esta plataforma y nos pide la máxima compresión del muelle. Ahora ya no hay colisiones, porque una colisión es cuando se produce un contacto sólido con sólido, ¿de acuerdo? Esto es simplemente un sistema de partículas en el que, como hemos analizado, como todas las fuerzas externas son verticales, pues se conserva la cantidad de movimiento horizontal. Así que vamos a utilizar esta propiedad, ¿de acuerdo? Y la idea de que no hay fuerzas externas no conservativas que hagan trabajo para resolver el problema, ¿vale? Ese va a ser nuestro plan. Así que vamos allá, borramos un poquito. Así que tendremos, por un lado, como he dicho, tenemos este sistema y por otro lado tenemos la plataforma. Ya hemos determinado que se conserva la cantidad de movimiento en el eje X y ahora, como no hay rozamiento, si os acordáis, siempre tenemos este mini esquema para hacernos preguntas. Con el rozamiento, pues ahora llegamos a la parte de trabajo y energía, ¿vale? Entonces, fuerzas internas no conservativas no hay. Bueno, sí está, digamos, esta que hemos llamado normal 1, 2, pero como siempre, al ser interna vemos el desplazamiento relativo, pero como la normal está 1, 2, por ejemplo, aplicada sobre el conjunto 1, 2 es hacia arriba y los desplazamientos son horizontales, tanto a la ida cuando van hacia el muelle como cuando vuelven, bueno, pues esta no hace trabajo. Las externas no conservativas, pues es la normal con el suelo. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí el desplazamiento es el desplazamiento del carrito absoluto respecto al suelo, pero de nuevo esto es así y esto es hacia la derecha. Por tanto, tampoco hace trabajo y esto significa que se conserva la energía mecánica. Así que vamos a calcular la energía mecánica inicial, entendiendo por inicial antes de tocar el muelle, y la energía mecánica final es en la máxima compresión. Máxima compresión del muelle. Bien. Entonces, en este momento, el carrito todavía no se ha enterado de nada del problema, así que tenemos solo energía cinética, que es la que nos ha quedado después de la colisión inicial. ¿Vale? Estos 9 metros por segundo que hemos calculado antes. La potencial gravitatoria en todo el problema no interviene porque todos los movimientos son horizontales y el muelle está sin elongar, esta es su longitud natural, mejor dicho, así que no hay energía elástica, ¿vale? Esto es cero. Al final, en la máxima compresión para nosotros significa que la velocidad relativa de los extremos del muelle es cero, ¿vale? Eso significa que en esa máxima compresión, cuando tenemos aquí 1, 2, el muelle comprimido y el carrito, bueno, significa que la velocidad de este extremo y la de este extremo relativa es cero, ¿vale? Por tanto, el objeto de arriba se mueve como el extremo, es decir, como el objeto de abajo, ¿vale? Así que esto significa que la velocidad del sistema 1, 2, digamos, después de aplastar el muelle, va a ser igual a la del carrito después. Y cuando todos los objetos de un sistema se mueven con la misma velocidad, pues esta velocidad tiene un nombre, que es la velocidad del centro de masa, ¿de acuerdo? Así que volviendo a nuestra conservación de energía, ahora tendremos las tres masas viajando juntas a la misma velocidad y el muelle estará comprimido a una cierta elongación que va a ser la elongación máxima, ¿vale? Un error muy típico en los exámenes es quitarle aquí el relativo, es decir, suponer que máxima compresión significa velocidad cero. No es cero, es cero respecto al extremo donde está atado el muelle, ¿vale? Si el muelle está montado en un carrito y el carrito se mueve, pues lo que es cero es la velocidad relativa. Bien, fijaos que aquí tenemos dos incógnitas. No conocemos la velocidad del centro de masa y no conocemos la compresión máxima, que es lo que nos piden. Pero, como hemos visto que se conserva la cantidad de movimiento en el eje X, vamos a usar esa información. Así que, por otro lado, tendremos la masa o el sistema formado por V12 se mueve con esa velocidad al principio, antes de tocar el muelle, y cuando está a la máxima compresión, hemos dicho que los tres se mueven con la misma velocidad, en mayúscula, que es la velocidad del centro de masa.
Así que de esta ecuación despejamos la velocidad del centro de masa, sustituimos y ya tenemos la compresión máxima. ¿Vale? Si metéis números, bueno, pues eso nos da una compresión de 1 metro. Y ya está, fin de la segunda fase terminada. Bien, tercera fase del problema. Ahora esto se vuelve para atrás, relativo al carro, es decir, ahora estos se mueven hacia allá, como digo, relativos. El carrito ahora se estará moviendo hacia allá, ¿vale? También relativo a los de arriba, no sabemos respecto al suelo. Y lo que queremos calcular es la velocidad cuando el muelle ha recuperado su longitud natural, es decir, ya hemos perdido el contacto entre estos dos. Así que bueno, nada ha cambiado, ¿vale? Seguimos teniendo trabajo de las fuerzas internas no conservativas y de las fuerzas externas no conservativas igual a 0, es decir, se conserva la energía mecánica. De hecho, desde la primera colisión se va a conservar siempre. Se sigue conservando la cantidad de movimiento en el eje X, ¿vale? Así que volvemos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, solo que ahora las ecuaciones son un poquito distintas, ¿vale? Ahora lo que tenemos es, partíamos de una situación en la que las tres masas viajaban con la misma velocidad. Ahora estas dos masas que siguen pegadas viajarán con una nueva velocidad. Vamos a llamar a esto, no sé, por ejemplo, V3. Y el carrito viajará con una nueva velocidad también que vamos a llamar V4. ¿De acuerdo? Estos pueden ser positivos o negativos, si van a la derecha o a la izquierda con respecto al suelo. Y luego, por la conservación de energía, podemos utilizar la energía final del apartado anterior o incluso la energía inicial de antes de tocar el muelle, ¿vale? Porque fijaos que como la energía se conserva, vamos a usar esta que es más cómoda y tendremos un medio de M1 más M2 V12 cuadrado. De hecho, aquí también podríamos haber hecho lo mismo, podríamos haber cogido aquí M1 más M2 V12, ¿vale? Y la energía final será pues un medio de el conjunto M1 más M2 más un medio de MV4 cuadrado. Ya tenemos de nuevo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Estas ecuaciones en las que tenemos energías cinéticas son ecuaciones cuadráticas, son ecuaciones de segundo grado. Luego nos va a dar dos soluciones. Una solución va a ser la solución de partida, nos va a quedar V3 igual a 9 metros por segundo y V4 igual a 0, que esto es lo que ocurrió antes de la colisión, porque se cumple la premisa de que esta es la cantidad de movimiento, esta es la energía, pero el muelle todavía no se ha enterado, así que es una solución legítima. Y la otra solución, que es la que de verdad estamos buscando, bueno, pues es la otra raíz. Ya digo, lo más fácil siempre en estos problemas es meter números y dejarse ya de letras, ¿vale? Y luego despejar de la ecuación de la cantidad de movimiento y sustituirle la energía. Porque si lo hacemos al revés tenemos raíces cuadradas. Bueno, y al sustituir de esta manera pues tenemos este resultado que nos dice aquí que la velocidad de este conjunto, lo que he llamado yo V3, va a ser igual a menos 3 metros por segundo, ¿vale? Que aquí le llamamos V5 porque es de 5 kilos. Y lo que he llamado V4 va a ser lo que aquí llama V10, que es la del carro después de la colisión, es 6 metros por segundo. El que esto salga negativo, ¿vale? Tiene que ver con las relaciones o las proporciones entre las masas, ¿de acuerdo? Si el carrito pesase menos, pesase muy poquito, en vez de 10 kilos, pesase 1 kilo, es probable que este signo quedase positivo, o sea que no siempre va a salir hacia atrás. Por eso he dicho antes que cuando esto iba hacia atrás es la intuición que tenemos, pero es siempre relativo al carrito. Así que bueno, fin del problema. Moraleja, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando escuchamos la palabra colisión? Bueno, pues si nos dicen energía cinética perdida, pues nos están hablando de una colisión inelástica. Si además nos dicen que se quedan pegadas, ¿vale? Se quedan unidos, pues entonces se quedan aquí unidas, pues es perfectamente inelástica, ¿vale? Cuando nos hablan de compresión máxima del muelle, no caer en el error de suponer que es la velocidad del sistema la que es cero, sino es la velocidad relativa. Y lo último, pues saber que si, salvo colisiones inelásticas, la energía mecánica se conserva, con lo cual si además se conserva la cantidad de movimiento, pues tenemos dos ecuaciones muy sencillitas y nos ahorramos tener que utilizar la cinemática y ese tipo de cosas. Bueno, variante posible de este problema, bastante más difícil, pero bueno, una variante posible. Imaginaos esto, pues no sé, montado en un carrito en el que tenemos planos inclinados. Es decir, que esto tuviésemos aquí el muelle, ¿vale? Y aquí pues tenemos esta primera colisión y luego los dos viajan por la rampa, ¿vale? En este caso hay que tener cuidado porque lo que importa, lo que se conserva, es la cantidad de movimiento solo en esa dirección, ¿de acuerdo? Así que bueno, cuando estén bajando por la rampa, pues hay que tener cuidado con esto de la conservación de cantidad de movimiento. Y ya está, fin del problema y fin de la sugerencia.